Creo que estos son días donde realmente la expresión de su Hijo se vuelve cada vez más nítida a través de la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Esta mañana en todas las exposiciones que estuvimos y en estos días hemos podido ver con mayor nitidez la vida de su Hijo expresada a través de cada uno de nosotros. Entonces quería compartir eso, qué produce en nosotros la gracia. Y hablamos acerca también de cómo manifestar una vida que está impartida por la gracia de Dios. Y para hacer una introducción, el primer impacto que produce la gracia de Dios es la expulsión de la vieja naturaleza, de la vieja vida, de la vieja naturaleza, para que Cristo sea expresado en nosotros. Entonces, lo primero que produce la gracia, bueno, usted podrá ver otras cosas, lo que yo veo, lo que primero que produce es en nosotros la expulsión de todo lo que tenga que ver con la vieja naturaleza. Porque la gracia es un asunto, si bien la Biblia no tiene temas, pero la gracia nos habla del nuevo pacto. Es un tema, es un asunto del nuevo pacto. Por eso Dios nos va a respaldar cuando entendemos que la gracia no solamente, como bien lo hablaban los apóstoles, la gracia también es Cristo. Es la vida de su Hijo impartida en cada uno de nosotros. Y Hebreos capítulo 1, a modo de introducción, verso 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos está hablando a los hijos en el Hijo de Dios. Y todo lo que nosotros hoy, por gracia, Dios nos permite ver, es que realmente la gracia destruye en nuestra vida todos nuestros desaciertos y todas, y a mí me encanta eso, y todas nuestras deficiencias. Por eso yo creo que recién mientras ministraba, ¿cómo se llama el que está, el hermano? Con la guitarra. Y dijiste una palabra que me despertó algo en mí, la voz de Dios. Y creo que si hay algo que la gracia nos permite hoy, estar en un ámbito como este, de poder escuchar la voz de Dios y estar atentos a su voz, que todas nuestras voces se callen para que la voz del Señor sea gobernante en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entonces, entrando bien en tema, porque voy a volver a nombrar esta palabra, quería ir a Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Nosotros tenemos que diferenciar que la misericordia trata con el hombre, pero la gracia trata con el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que volver a leer la palabra de Dios sin orgullo, entendiendo que la gracia trata con el Hijo de Dios y no podemos perdernos la voz de su Hijo en estos días. La gracia no hace crecer nada de la vieja naturaleza, solo hace crecer y va a crecer en nosotros la vida de su Hijo. Por eso dice, y crecía en gracia y en sabiduría. Entonces, estos son días donde el hijo, no está creciendo Gabriel, lo que está creciendo es su Hijo en nosotros. Es lo que está creciendo su Hijo en Ecuador. Esta mañana tuvimos una reunión con empresarios y con políticos. Necesitamos hoy que esa gracia siga creciendo y aumentando en la vida de las personas, de forma tal que el gobierno lo tome el Señor. No estamos gobernados en nuestros países por las circunstancias, sino que estamos gobernados por la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos reciben su espíritu? Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener una evidencia de la gracia de Dios que está siendo enseñada y que está siendo impartida y de una manera predicada efectivamente en nosotros. Entendemos que la única esperanza para el mundo que nos queda es la iglesia. Una iglesia que está consumada en su Hijo. Una iglesia que está caminando conforme a un diseño. Una iglesia que expresa la gracia de Dios y que vive en la coherencia de la nueva creación. No podemos nosotros tener una mente celestial y vivir con una mente terrenal. Solamente podemos impartir en un mundo tan complicado por medio de su gracia en nosotros. Si nos preguntamos hoy, si alguien te pregunta cómo llegaste acá, llegaste por su gracia, no hay otra forma. Entonces, siguiendo adelante, la gracia de Dios da crecimiento al Hijo de Dios
en nosotros con sabiduría, crecemos a la estatura, a la medida del varón perfecto, creciendo en un ambiente donde realmente el Espíritu de Dios obra gracia sobre gracia. Estos días estamos viendo la gracia que hay en los apóstoles, que está trabajando gracia sobre gracia en cada uno de nosotros. Estamos siendo enriquecidos por la palabra de gracia. Por eso, si nosotros esperamos que esperamos un crecimiento espiritual, sin gracia no hay nada. ¿Sí o no? Por eso no debemos inventar nada, sino que debemos crecer en el entendimiento de su gracia. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, el verso 9 al 10, dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, me encantan los peros en la Biblia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Esta palabra, la gracia de Dios está trabajando conmigo. Y esto es maravilloso poder entenderlo. Por eso el hombre de hoy no es algo, él hablaba acerca mientras estaba ministrando, que no es algo individual, es corporativo. La gracia no solamente trabaja en mi vida, sino que está trabajando en un cuerpo. Somos una multiforme expresión de la gracia. Y es necesario que la gracia sea expresada por cada uno de nosotros. A veces actúa esta falsa humildad y decimos, no, pero yo qué voy a decir. Pero Dios ha puesto de su gracia en nuestra vida que completa, que hace que se vuelva efectiva en todo lo que hagamos. Porque nadie tiene todo. Aunque tenemos todo, pero Dios lo ha distribuido ese todo en todos. ¿Sí o no? Entonces es muy importante. La gracia no se termina acá, sino que opera en todos los ámbitos de nuestra vida. Si lo llevamos a nuestra familia, si lo llevamos a la empresa, si lo llevamos a nuestro diario andar, no podríamos funcionar si no es por su gracia que opera en nosotros. No nos podemos quedar con una gracia de decir de declaración, sino, como bien lo decía el apóstol, una gracia que es operativa. Si el apóstol Pablo estuviese acá y ve mi computadora, lo primero que preguntaría el apóstol Pablo dice, ¿cuál es el sistema operativo que tiene esta computadora? Él no estaría viendo la parte del Harvard, no sé mucho de inglés, no estaría viendo la parte de afuera. Nosotros a veces miraríamos, oh, qué presentación tiene la Mac o el iPad. Pero Pablo no estaría mirando eso, estaría mirando el área, le interesaría cuál es la tecnología que tiene. Dios nos ha colocado su tecnología en nuestra vida. Y quizás en estos días está habiendo una actualización. No es que algo que diferente, sino que Cristo está creciendo en nuestra vida porque la gracia es altamente operativa en persona, decirle al que está al lado, como vos y como yo. No está mirando lo de afuera, sino que Dios ha colocado una tecnología de alto nivel en tu espíritu, en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Entonces, estos son días donde debemos dejar fluir esa vida. Entonces, tenemos que espiritualizar para que todo en nuestra vida, diga conmigo, para que todo tenga la categoría de su Hijo. Y no lo que sucede en nuestras circunstancias y en nuestros problemas de cada día. Nosotros tenemos que espiritualizar para que todo tenga la categoría de su Hijo, porque Dios, por medio de la iglesia, está edificándonos, por medio de su gracia, a nosotros. ¿Sí o no? Entonces, vamos a leer un texto que quería poner de base también. Está en el libro de Efesios, el capítulo 3. Dice, a mí que soy el más pequeño de todos santos me fue dada, diga, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, yo creo que una de las cosas que la gracia está trabajando en nuestra vida
y nos está llevando a vivir en ese estado de aceptación, que el apóstol bien hablaba acerca de que no solamente somos aceptos, sino que también opera en nuestra vida. No nos podemos quedar en ese nivel, pero déjeme que ya en un ratito le voy a aclarar esto. Ahora, lo que yo queremos entender en este tiempo, que una de las cosas que han detenido, por lo menos a mi punto de ver, más allá de los ismos, que son retrasos, son las opiniones humanas. Es algo que es una forma o es una función de aprendizaje de la experiencia que es subjetivo y que es limitado. Es una mirada de una percepción dinámica de las opiniones. Y las opiniones muchas veces que tenemos nosotros, hoy vivimos en un mundo que decimos, esta es mi opinión. Bueno, yo opino esto, yo opino aquello. Y creo que esta noche ha quedado bien determinado por la obra y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que nuestras opiniones no importan. Son totalmente irrelevantes. Cuando estamos caminando en su gracia, Dios no te pide opinión. Dios nos ha dado su gracia para que nosotros expresemos la vida de su Hijo. Por ejemplo, lo pongo así a forma de ejemplo. Jesús fue un claro ejemplo de eso. Dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Él dio el mandamiento de lo que Él tenía que decir y habló como el Padre lo ha dicho. O sea, Jesús sujetó su mensaje para dar el mensaje del Padre. Por haber sido fiel, Dios le entregó el mensaje para los hombres. Él se sujetó a una palabra, a una voz. Nuestras opiniones, una de las cosas que trabajan es que nos impiden, no nos dejan ver o perder el mensaje del Hijo. Entonces no podemos vivir y manifestar y expresar la gracia de Dios. Las opiniones humanas se basan en la combinación de las experiencias personales, del valor, de la educación, de las creencias culturales y sociales, así como la interpretación de la información disponible, y están moldeadas por factores subjetivos y que pueden ampliamente entre individuos debido a vivir bajo las influencias de eso. Y hermano, yo soy muy fuerte con esto, porque durante mucho tiempo hemos vivido bajo las opiniones. Yo opino esto, yo digo aquello, yo digo otro, y sabe que las opiniones son un estorbo para escuchar lo que el Hijo está hablando hoy. Las opiniones, debemos morir a nuestras propias opiniones. Dice que Jesús sujetó su mensaje. Hoy quizás yo vine con un mensaje, pero no necesitamos mi mensaje, sino entender el mensaje de lo que Dios ha hablado. Tú y yo nos convertimos en un mensaje de Dios para esta humanidad. Dice que Él sujetó su mensaje para escuchar lo que el Padre hablaba y Dios le entregó toda la autoridad y se convirtió en el mensaje para el mundo de hoy. Yo creo en una iglesia que no solamente tiene una palabra, sino que tiene el mensaje de su Hijo, que somos portadores de su vida. Y eso dice Pablo, yo siendo el menor de todos los apóstoles, no siendo nada, yo soy lo que soy por la gracia. Y he trabajado más que todo, pero en realidad, y yo pensaba hoy, ¿cuánto la gracia está trabajando en mí? ¿Cuánto la gracia está trabajando en nuestra vida? ¿Cuánto la gracia está anulando mi mundo de opiniones para sujetarme a una voz gobernante? Recién hablábamos y decíamos, Él es el Rey. Bueno, eso como declaración está espectacular. Ahora cuando salgamos de acá, Él tiene que seguir siendo el Rey. Hoy queremos un rey sin reino, o queremos un reino sin gobierno. Queremos un señor sin señorío. Queremos un mensaje sin lágrimas. Una vida sin lágrimas. ¿Se acuerda cuando Pablo le escribe a Timoteo? ¿Qué le dice? Al acordarme de tus lágrimas. O sea, un evangelio lo más light que se pueda. En declaración, impresionante. En vida, muy deficiente. ¿No es cierto? Nosotros encontramos hoy una información en cualquier cosa impresionante. En vida, hoy nosotros tenemos que ser coherentes a la vida que portamos. Somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos de esta tierra, pero portamos un mensaje de vida y esto no fue dado por nuestras capacidades intelectuales, sino por la gracia que opera cada día. Y su gracia es coherente y cada día vamos a ver una iglesia creciendo en sabiduría, creciendo en la expresión del Hijo, creciendo
en gracia para con Dios y para con los hombres. Levanta tu mano y recibí esta palabra. Vienen días que Dios te pone en gracia sobre donde vos estés. Para con Dios la gracia ya está operando, pero hay una gracia que Dios va a abrir puertas con hombres, con personas de influencia, que Dios los va a poner delante tuyo y vas a decir, esta es la puerta que yo te abro. Vas a entrar a lugares que nunca pensaste entrar, pero la gracia que Dios ha depositado por medio de una asignación que ha venido del Espíritu, vas a ver cómo la vida de Dios va a traer libertad y vas a sacar gente de la muerte, vas a sacar gente de la angustia y la vida del Señor se va a expresar con total libertad. Yo creo que yo cuando oré por esta iglesia yo sentí eso del Espíritu. Permítanme lo que diga, si me equivoco después me lo dicen, pero creo que Dios ha puesto esta gracia en ustedes. ¿Sí o no? Entonces nosotros fuimos, decirle que está al lado, fuimos creados para hacer su expresión. Somos la expresión de la gracia. Nuestro ADN espiritual es su gracia operando en nuestra vida. Todos los recursos, decirle que está al lado, todos los recursos nos fueron dados. Antes que el mundo fuese, ya nos fueron dados. Fuimos notificados por medio de la salvación que nos llegó por haber sido pecadores. Pero antes de la fundación, nosotros ya fuimos bendecidos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos, por eso Jesús en San Juan 17:5, la gloria que tuve antes. Es la misma que Dios habló de cada uno. El Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1, antes que nacieses, yo te conocí. En Cristo ya nos fueron dadas todas las cosas. Nosotros tenemos que entender la preexistencia del plan de Dios, de todo lo que podemos hacer en Cristo. Ya todo fue hecho. Por eso la operatividad de la gracia en nuestra vida no se conecta con lo que estás haciendo ahora, se conecta con lo que Dios habló desde la eternidad. Por eso Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia. Yo soy lo que soy por lo que Dios habló, por lo que Dios me ha bendecido antes que naciese, antes que estuviese en el vientre de su madre. Usted no se conecta con lo que está viviendo hoy. Estamos conectados con una palabra eterna, con una voz eterna, con una verdad eterna, con una realidad eterna, con una realidad que Dios nos ha dado y que por medio de la gracia podemos manifestarla, podemos expresarla y podemos darla a conocer. Por eso nosotros, más allá de que una persona cuando se conecta con la gracia y con la preexistencia, todos sus traumas en minutos son liberados. Nos hemos pasado, y yo no digo que no hay que orar por mucha gente, pero nos hemos pasado en horas y en horas y en horas con personas para tratar de salir de muchos temores y miedos, cuando por medio de su gracia nos conectamos con lo que Dios habló de antemano, con lo que Dios ya había preparado. Y hoy por su gracia estamos caminando en eso. No nos podemos perder, al contrario, tenemos todo el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y la vida. Nos hemos conectado con su obra de gracia. ¿Lo cree? Por eso la bendición otorgada en Cristo, de su bendición, es el pasaporte para que nosotros podamos acceder a la vida de arriba. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos, el mundo de hoy tiene una tendencia a humanizar a Dios. Que Dios me comprenda. Y algunos creen que es gracia, eso no es gracia. Dios no comprende la vieja naturaleza. Dios trabaja en la nueva naturaleza. Entonces, que Dios me comprenda, y esto hay un cierto grado con este sistema que opera de empatía, que convierte eso en algo que realmente Dios me va a entender. Y decimos, Dios te va a entender. Dios no te entiende. Por eso creo que la gracia, y ahora eso fue todo a modo de introducción. Nosotros no buscamos las cosas que nos pasan para buscar a Cristo, sino que Cristo es dado a conocer para que nosotros podamos manifestar a Cristo en las cosas que nos pasan. Otra vez, no es que nosotros buscamos a Dios por las cosas que nos pasan, sino que Dios está en nosotros para que lo expresemos en las cosas que nos pasan. Por eso entendemos al apóstol Pablo, todo lo que pasó. No lo vemos a Pablo, hagan una cadena de oración, estén orando por esto, sino que todo era parte del plan eterno de Dios. No estaba conectado con lo que le sucedía, sino que estaba conectado con lo que Dios había hablado de él. Yo creo que a veces nosotros estamos mirando más los estorbos,
pero tenemos que mirar lo que Dios plantó desde la eternidad. Usted cuando ve el capítulo 11 del libro de Hebreos, usted ve hombres de la fe, Moisés, pero cuando usted llega al 12 ve lo máximo y dice, acá tenemos al autor, y no solamente el autor, sino el que consumó la fe de todos los que están ahí. Él fue a la cruz, él salió victorioso y lo podemos ver en su Hijo. Nosotros encontramos acá y miramos a Abraham, miramos a Moisés, pero acá podemos ver al Hijo de Dios, al unigénito, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque en Él está todo, está el consumado. Amén. No digo que no podemos hablar y aprender de Moisés, podemos aprender de David, de tantas cosas, pero nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador. Amén. Entonces lo primero que hacemos es la gracia nos hace vivir siempre en un estado de aceptación de Dios. Dice Efesios 1:6, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo... Diga, acepto, esto es muy básico, pero quiero ponerlo como plataforma. Nos hizo aceptos en el amado. Debemos admitir y permitir todos los días que yo fui creado para ser depositario de esta gracia y por medio de esta gracia vivir aceptados, aceptos. Parece simple, pero el tema de la aceptación es muy importante porque nosotros no nos alcanza una información, sino que nosotros no vivimos por una información, vivimos por revelación. Como decía el apóstol, revelación, trituración y sustitución. No podemos vivir sin revelación, es verlo a Él. Por eso la revelación, para que la realidad sea expresada como cuerpo de Cristo. El ser humano sin Dios siempre está tratando de conseguir algo. Por eso las iglesias, mucho tiempo atrás, la gente venía y dice, vengo a la reunión a ver qué puedo conseguir hoy. Voy a tratar de sacar algo, voy a ver al apóstol Ben qué le puedo sacar. Voy a ver al apóstol Rafael qué le puedo sacar. Estamos siempre tratando de conseguir a alguien, conquistar, de ser alguien. Y esa creencia muchas veces la traemos a la iglesia. Hay padres que le dicen a los hijos, tenés que estudiar para ser alguien en la vida. ¿Nunca lo escuchó eso? Y esa creencia la tenemos también. Tenés que hacer algo para que te reconozcan. Y eso es un tema de aceptación. Ya fuimos aceptos en Él. Y a mí me encanta leer la palabra de Dios en el libro de Efesios. Dice la palabra, en quien tenemos redención, en Él fuiste sellado para ser un templo en el Señor, fortalecidos en el hombre interior, solícitos en guardar la vida del Espíritu en el vínculo de la paz. Y fíjese, fui muy rápido, pero se lo voy a leer más fácil, más despacito. En quien tenemos, todo es en. No anoté todos los versículos, pero puse solamente un resumen. En quien tenemos redención, en Él fuimos sellados. En Él somos un templo santo en el Señor, fortalecidos en el hombre interior, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo lo requiero en el Señor. Soy luz en el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Fortaleceos en su fuerza y en el poder de su fuerza. Y por último, fiel ministro en el Señor. No hay nada, todo es en Él. Fuera de Él no hay nada. Pero a veces nosotros insistimos caminar y ser aceptos por nuestras capacidades naturales. ¿Usted sabe lo que es vivir en una iglesia donde hay esa clase de competitividad, de competencia? Es triste vivir así, donde hay tantas heridas, no sé acá, pero en Argentina, en otros lugares, hay tantos problemas dentro de que no se ven, subyacen, están por abajo, pero hay competencias. Y eso es un tema de aceptación, es un tema de saber que fuimos en Él aceptos. No estás queriendo llegar a la altura de otros, sino estamos queriendo cada día ser formados a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Esa es nuestra máxima, es nuestro anhelo. Entonces, no vivimos para ser aceptados y caerle bien a la gente, porque no sabemos cómo hacerlo. Aunque podemos usar ciertas mañas de la manipulación que están en la vieja naturaleza. Por eso, solo si reconocemos la gracia, sabemos
que todo nos fue impartido por gracia y nos fue dado. No le tenés que caer bien al pastor, no le tenés que caer bien al hermano, tenés que no caer de la gracia, dice Pablo escribiendo a los Gálatas. Y no es caer en pecado, sino es no creer que ahora podés por tu fuerza agradar a Dios. No hay otro sacrificio. Con eso hacemos nula la gracia de Dios. Los Gálatas, en algún momento, dice Pablo, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los drogó? ¿Quién los farmacó? Todo lo que hemos hablado de eso, para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Cristo fue presentado como crucificado. Pero en algún momento los Gálatas hicieron nula la gracia de Dios, porque volvieron a su fuerza, a guardar el día, a guardar los meses, a guardar las lunas, a volver a la ley. El libro de Gálatas es espectacular. Es buenísimo para estudiarlo, pero qué importante no solamente estudiarlo, sino vivirlo. Porque sabemos que todavía hay cosas en nuestra vida que creemos que es por méritos. Decimos amén, pero a veces en la iglesia lo encontramos. Por eso debemos prestar atención. O sea, Pablo dice, escribiendo a los filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, mire esta palabra, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él lo he perdido todo y tengo por basura ganar a Cristo. Ganancia es una expresión de un verbo en tiempo pasado. Pablo consideraba en su vida el pasado que habían dejado cosas atrás, que ya no eran parte de su interés. La ley me trajo hasta acá. La ley fue esa caja de pizza que traía el contenido a Cristo. Pero ahora ya no es mi interés. Ahora yo quiero ser hallado en Él. ¿Sí o no? Ser hallado en su Hijo. Entonces, la basura es algo en algún momento que nos fue importante y que debemos desecharlo porque ahora ya no lo es. No quiere decir que la ley es una basura. Lo que quiere decir que ahora la ley fue como un ayo que lo trajo hasta acá, lo dejó acá y ya no puedo seguir funcionando. Es como que ahora tenés que tomar el otro colectivo. Tenés que hacer ahora el encaje. Tenés que tomar el que es siguiente. Y es caminar en su gracia. Entonces caminamos en su gracia cuando somos despojados de todas aquellas cosas que pertenecen a la ley, que pertenecen a lo que nosotros, al viejo hombre, a caminar bajo la meritocracia y creer que nosotros podemos de esa manera agradar a Dios. Es despojarnos de nosotros mismos. Entonces, por eso la palabra dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero algunos omiten esta parte en Cristo. No es que estamos sentados en lugares celestiales, es importante decir que estamos sentados en lugares de gobierno en Cristo, porque fuera de Él no hay nada. Es en Cristo y su gracia opera de una manera gloriosa. Segundo, su gracia nos hace crecer en un ámbito sin deuda. Dice Corintios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, 2 Corintios 4:1, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Un ámbito de la gracia, creo que este es un ámbito de gracia, un lugar de gracia en nuestra vida, donde realmente podemos ver la vida de su Hijo expresada en cada uno de nosotros. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando Pablo está hablando de esto y sobre todo nos está diciendo que nosotros crecemos en un ámbito sin deuda. ¿Usted sabe lo que es tener ministros del Señor que llegan a ser ministros porque hicieron algún favor? ¿Usted conoce lugares donde a lo mejor alguien porque es muy bueno hizo un favor, el hermano fue y oró por mí, o el hermano me dio una ofrenda, ahora lo tenemos que levantar, tiene que haber un reconocimiento en la iglesia, tiene que haber algo en él? Nosotros a Dios no le debemos nada y nosotros tampoco debemos algo. Estamos en un ámbito de gracia sin deuda. Jesús cuando estuvo en la tierra le lavó los pies a los discípulos y le dijo, así como yo he hecho, háganlo ustedes. No, pero Señor, dijo Pedro, que a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús dijo, si no te dejas lavar los pies, no tenés parte conmigo. Esto es el ámbito de gracia es un ámbito saludable, donde no hay deudas, donde nos podemos mirar a la cara y yo no te debo nada, porque siempre hay algo que está pasando la factura por abajo.
Y en el liderazgo a veces hay gente que llega a lugares de liderazgo por un posicionamiento de méritos, que ha tratado de comprar lo que nos escuchábamos el apóstol esta mañana acerca de estos empresarios que no están ahí porque tienen dinero, sino por gracia, y operamos en un ámbito de libertad. No podemos edificar juntamente con aquellos hermanos que siempre están buscando tener un mérito para ser aceptados, para ser queridos y amados. Todo lo que yo tengo es su gracia, no tengo otra cosa. Pablo dice, no tengo nada bueno en mí, en la carne no hay nada bueno. Todo lo que hay es su gracia operando en nuestra vida. Pero también reconocemos la gracia. Hay algún hermano que Dios lo usa y dice, bueno, el Señor. No, Dios te ha dado esa gracia, celebrala, disfrutala. Es liberarnos de esos ámbitos de deuda, donde realmente hay gente que está dañada. Hay más gente dañada en la iglesia que fuera. No digo acá, en otros lugares. Porque siempre, no, pero a mí yo pensaba, son como decía Naamán. Naamán decía, bueno, él va a salir, él me va a tocar, él me va a decir esto. No dijo nada, anda, bañate. Y ahí estamos nosotros. Nos vemos nosotros. Y realmente creo que estamos frente a un trono de gracia, que cada día tenemos que acercarnos. Nosotros hemos creado un ámbito de dependencia humana, no un ámbito de gracia, donde la gracia opera. Nosotros entendemos que cada día vivimos bajo un trono de gracia y de autoridad. Fíjense que Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es un ámbito que cada día nosotros vivimos. Hoy se habló mucho de que Él es rey. Nuestro rey es un trono de gracia. Y un trono nos habla de subir. Cuando usted lee Apocalipsis 4, el Señor le dice, después de ver la iglesia de la Odisea, de ver las diferentes iglesias, en el libro de Apocalipsis dice que hay más de 11 veces que dice Dios después de esto. Siempre en Dios hay un después. Después de esto, después de esto, después de esto, capítulo 4, dice, sube acá y te mostraré. Dios quiere que esto, mi esposa me decía, y estábamos orando, y yo creo que este es un tiempo que Dios nos saca y nos sube a un nivel, a una perspectiva eterna para que podamos ver, y no es porque estemos hoy acá, sino que nosotros estamos mirando lo mismo, del mismo, y de Él estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y quiero agregarle a esto que nosotros vivir en un ámbito sin deuda es una maravilla porque es muy complejo quitar el concepto de meritocracia de la mente humana. Es complejo. Es algo complejo quitar esto. Aunque usted diga que no, pero está. Usted se lo merece. ¿Lo ha escuchado por ahí? Usted se lo merece y lo más tonto es creer que sí. Si nuestra mente se queda en un pensamiento de deuda, se vuelve nociva para el avance del Evangelio. ¿Cuántas cosas en nuestra vida se quedan en ese pensamiento de deuda y se vuelve un estorbo para el avance? Yo puedo declarar el avance del reino, el avance de su gobierno, pero ¿cuánto de ese gobierno está avanzando en nuestra casa? A veces hay gente que sale de la reunión y el nene va sentado así mirando al papá y la mamá. Y el nene dice, che, pero viste, estaba mamá, te vi alabando al Señor, pero viste el pastor cómo predicó hoy 2 horas, nos estuvo 2 horas predicando, encima este mensaje ya lo repitió como 10 veces y todas esas cosas, y ahí está el hijo mirando, ¿no es cierto? Pero y a mí, que yo soy una persona que doy los diezmos y a veces doy más del diezmo, doy el 20% y esto, y a mí no me dan reconocimiento, y yo que tengo un máster en esto y tengo lo otro, y lo ponen a aquel que no sabe ni hablar, que se come las heces, que dice malas palabras y que no sabe predicar, que no sabe armar un bosquejo y lo ponen a él. No, pero él no tiene ningún mérito. ¿Cuál es el mérito? Es su gracia. La iglesia nunca avanzó por medio de méritos humanos. Cuando usted ve la historia de la iglesia, no fue por sabiduría de hombres. No despreciamos la inteligencia y la sabiduría y los estudios de la universidad. Hágalo todo. Pero cuando llegás a la gracia, yo por lo menos que he visto, muchos hombres dicen, esto no me sirve, no me alcanza, se volvió corto, pero en su gracia nos vemos completos y nos vemos plenos. No hay méritos nuestros, no hay méritos.
Porque todo Dios lo ve en su Hijo. Todo lo que no tenga la imagen de su Hijo, la expresión de su Hijo, se vuelve irrelevante para Dios. Entonces, que son tiempos estratégicos del Espíritu. Si nuestra mente se queda en eso, por eso hay frases, hay creencias que se gestan de una mentalidad. Así como nos hablaba de los ismos, hay una mentalidad y hay una expresión que se gesta en nuestro espíritu de una mentalidad de deuda. Y llegamos a la iglesia creyendo que lo que nos pagó la vida, lo que nos pasó afuera, alguien me lo va a pagar. Y ya entro con esa mentalidad. Me tienen que saludar, me tienen que amar, me tienen que respetar, me tienen que poner, me tienen que dar. Nada. Anda a bañarte. Es bueno ese, anda a bañarte. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿cómo no voy a servir a Dios? Decimos, si Dios me liberó de la droga, si Dios me liberó de este problema, si Dios me sanó de esta enfermedad. Y eso hemos crecido, ¿no es cierto? Y es más, le hemos dado lugar a eso. Que Dios lo sanó del cáncer, ahora va a testificar. Pongámoslo en méritos. Todavía estamos con una mente de deuda. Por eso la meritocracia es un mal y es una plaga. Que eso lo pueden tener los políticos para adquirir y llegar a ciertos puestos de gobierno, que es necesario que la gente estudie. Pero en la iglesia, la gracia es una bomba a la meritocracia. Es como dijo uno, ¿qué hace esa vaca arriba del techo? No lo sé, ¿cómo llegó la vaca esa ahí? Como te ven acá o te ven sirviendo y dice, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué hay que hacer? Somos como aquel mago, como aquel que quería comprar lo que Pedro tenía. No se puede comprar. No, porque ahora yo me voy a meter en un ayuno con Dios para que Dios me hable, para que Dios me muestre, para que Dios me diga. Voy a estudiar la palabra, voy a pasar 8 horas leyendo la Biblia, voy a tener una... No alcanza. No, porque Dios es espíritu, no. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Espíritu, alma y cuerpo. No somos divisiones, es uno solo. Y no estamos en Dios una vez al año, 24/7. Estamos en Él, permanecemos en Él. Su gracia opera 24/7. No es en un momento que me conecto con el cielo, ahora está fluyendo. No, realmente estoy en un estado de gracia. Su gracia está operando sobre nuestra vida. Lo profético no tiene que ver que yo me conecto, yo vivo. Yo fluyo en su gracia. Yo opero en su gracia. ¿No es cierto? El otro día estaba en un lugar y voy al supermercado y me encuentro con una hermana. Y le digo, ¿cómo va ese embarazo? Y ella me dice, bien. Llega a la casa, esto me lo cuenta el marido. Estoy tan gorda que el apóstol me dijo que estoy embarazada. Si no estoy embarazada. Fue, se hace los análisis, sorpresa, embarazada. ¿Y usted qué vio? No sé. Yo lo único que te vi embarazada. Pero me gustó lo que le dijo al marido, tan gorda estoy que el pastor dice que estoy embarazada. Y usted dice, ¿cómo ves? Pasa una doctora adelante y estábamos orando y le dijo, bueno, por el bebé que viene, y se va y le dice al marido que es médico también, dice, ¿sabe lo que dijo el apóstol? Que estoy embarazada. Está re loco, ¿de dónde sacó que estoy embarazada? Cuídense conmigo las que no tienen. Entonces viene y me dice, ¿usted cómo sabe? No, yo te lo digo porque de parte de Dios. Va, se hace los análisis, estoy embarazada. Y no quiero estar embarazada, pero está embarazada. Entonces estábamos en un casamiento y veo a la nuera de un hermano y le digo, ¿tu nuera está embarazada? Y la esposa vio a esas mujeres que se ríen mucho. Ay, pero no me haga reír, apóstol. Dice, si ella no puede tener hijo, es estéril, no puede tener hijo. Pero está embarazada, le digo. A los 3 días después del casamiento, me llama, usted no lo puede creer. Está embarazada. Dígame qué vio. Yo no vi nada. Es su gracia operando.
en tu vida, y estas son las cosas que vienen. No es que vienen como si fuera ahora, siempre estuvo, pero nos quedamos solamente con un conocimiento, una información, sino que Dios nos lleva a la operatividad de esa gracia, de ser aceptos, de ser que no hay deuda y que no tenemos deuda con nada, sino que solamente Dios nos ha hecho libre para que su gracia opere a través de tu vida, para que su gracia pueda operar y sea de edificación para el cuerpo de Cristo en todo lugar. Nosotros, como congregación, en el peor año de Argentina, levantamos un pozo de agua en Mozambique, juntamente con la red, pero los más que pusimos, más de $18,000, pusimos para levantar un pozo allá. Ahora vi en internet el otro día que un muchacho puso 99 pozos en toda África y es un influencer. Digo, ay, Señor amado. Pero bueno, ahora, ¿eso cómo lo hicimos? Fue su gracia en el peor momento de Argentina. Nosotros hicimos un trabajo para poder llevar esto allá. Y todavía nos falta, y vamos a levantar otros más en Mozambique, en un lugar muy pobre. Y estuvimos ahora ahí. Realmente fue un tiempo maravilloso de parte de Dios. Estuvimos en un lugar en el campo predicando y la gente nos llamaba, por favor, vengan, hagan otra reunión. Le digo, no, tengo otra reunión en otro lugar. No, es que yo me vine caminando por toda la selva y yo quiero escuchar la palabra de Dios, así que teníamos que hacer cultitos, como decíamos, para ministrarlos a ellos, porque nunca vi tanto hambre de Dios. Decir, por favor, díganos algo. Venimos sedientos, queremos escuchar la palabra del Señor. Teníamos reuniones en toldos, en toldería, en lugares totalmente de pobres, pero hambrientos de esta vida gloriosa, y estamos trabajando en un pozo para darle agua a más de 1,000 personas, porque el pastor me dice, lo que pasa es que usted no se crea que 1,000, porque en una casa pueden vivir 10 o pueden vivir 20 y llevamos agua potable a ese lugar. Yo creo, hermanos, que tenemos que ir un poco más rápido en la iglesia, que no quedarnos solamente con una expresión de la gracia, como esta mañana hablaron, sino ser realmente la operatividad de la gracia, que la gracia va a traer una velocidad en estos tiempos, no una urgencia de los hombres, sino la velocidad del Espíritu, la velocidad de Dios para avanzar mucho más de lo que hemos hecho, porque son tiempos de avance, tiempos de algo, como nos dice el apóstol Gustavo, el avance imparable de la iglesia en estos días. Nada va a poder detener. Por eso este ha sido un mal, que los padres también han criado a sus hijos cobrándole lo que están haciendo, sino que nosotros, el servir a Dios, la gente ha servido a Dios por mucho tiempo con una mentalidad de deuda. Nosotros llegamos allá a África, hermano, llegamos a iglesias, a lugares donde la gente, lo apostólico hace tanta falta, porque ahí están entrando realmente gente que se aprovecha, que arma negocios con los pastores. Si vos me das $500 en un ámbito de muchísima pobreza, me das $500, yo te pongo apóstol. Yo entré a un lugar que había como 500 personas en un templo totalmente, en un auditorio muy máximo precario. Pero la gente ahí danzando, bueno, ¿sabes cómo son los africanos? Pero cuando nosotros llegamos a la reunión era a las 8 y yo tenía que estar afuera esperando para entrar. Recién entrábamos a las 10 de la noche. Y cuando entrábamos empezaban todos a aplaudir, más que lo que gritaban ustedes, pero todos con los ojos cerrados. Y digo, ¿por qué están todos con los ojos cerrados? Y yo me agarró un quebranto y me puse a llorar porque sentía que nos estaban adorando a nosotros. Y cuando llegamos adelante, el que estaba dice, el apóstol, porque está en casa. Y me quebró en mi espíritu ver cómo se idolatra, cómo están usando esto para gobernar y para traer, cómo la ignorancia, cómo la pobreza, no la pobreza económica, sino espiritual. Y nosotros, portadores de esta gracia, estábamos ahí, podíamos derribar ciertas cosas. Fue muy bueno lo que Dios hizo, pero hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que ir a otra velocidad. Son ámbitos estos que debemos aprovecharlos al máximo. No nos quedamos con una información, sino que esta información nos llevó a la revelación para poder operar bajo esta gracia en ámbitos que a lo mejor nosotros nunca pensamos, pero Dios te va a sacar de tu comodidad y Dios te va a llevar a lugares incómodos, porque ahí está el operar de tu gracia, el operar de la gracia. No opera donde vos ya la manejás de taquitos. Yo siempre digo que hay hermanos que viven como si fueran ciegos sin ofender a ningún no vidente, porque ya tienen su circuito, lo pueden hacer aún hasta ciego, pero Dios está rompiendo tu comodidad para llevarte a la incomodidad del Espíritu, para que en ese ámbito no te vuelvas dependiente de tu pastor, sino que te vuelvas dependiente de la voz de Dios, de la voz del Espíritu, de la voz que Dios te está llamando.
El otro día escuchaba un joven que es pariente de Marcos Brunet, pero él está trabajando en lugares, está en Irán y está trabajando tiene más de 50 iglesias en Irán y la esposa fueron los que atacaron a, ¿cómo se llama? Es de ese país, de Irán. Nosotros crecemos en Irán, yo me crié en la escuela de Irán, todas las mañanas yo tenía que decir esto: muerte y odio a Estados Unidos, muerte y odio a Israel. Así me crié yo. A los 7 años en las escuelas, nosotros nos izamos la bandera. Lo primero que decimos en la escuela: muerte a Estados Unidos, muerte y odio a Israel. Muera Israel, muera Estados Unidos. Así me crié yo. Yo conocí al Señor. Y fueron los días que Hamás atacó a Israel. Y nosotros teníamos una amiga de mi nieta, que fue por intercambio a Israel. Y estaba ahí. Entonces Julieta, que se llama La Llama, cuando se entera que está el bombardeo, y no me acuerdo el nombre, pero pongamos que se llamaba Graciela, o no, otro nombre más lindo, de joven, Graciela veo más grande, ponele que se llamaba, bueno, como sea, y le dice: ¿cómo estás? Y le dice Juli, no tengas miedo. Yo cuando llegué a Israel, lo primero que hice, me alisté en el ejército. Yo estoy preparada para esto. En Israel nos han mentalizado que siempre vamos a estar en guerra. Yo hice la instrucción, no sé mucho, pero si mañana me llaman, yo voy a ir. Y yo digo: ¿cómo necesitamos una iglesia militante? Estuve con otro en mi ciudad, con un hombre que es de Israel, y le digo: ¿cómo estás? ¿Sabés que mi hermano está allá? Yo lo llamo todos los días: venite para acá. No, yo me voy a quedar, yo no me voy. Yo estoy preparado para esto. Dios va a sacar a la iglesia de nuestras comodidades para que la gracia operativa de Dios que hay en ti, en esos lugares, traiga libertad, traiga salud, traiga vida. Somos una iglesia militante que tenemos una causa que es superior a todas nuestras causas personales. Es la causa de su Hijo, la cual nos ha abrazado, la cual nos ha gobernado y la cual nos lleva a vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. Yo, si puedo, el domingo voy a hablar de eso, de la causa que es en Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que este es un tiempo de que Dios está movilizando de nuestras comodidades para que la gracia, porque hermanos, yo veo en ustedes, permítame que le diga, estoy viendo cómo el desbordar de su gracia en su vida. Y es un desperdicio que queda acá. Dice Pablo, la gracia no ha sido en vano para conmigo. Y con esto quiero terminar, me quedan 10 minutos. La gracia no ha sido en vano para con cada uno de nosotros. Su gracia nos hace vivir con identidad de hijo. Cuando su gracia, Cristo en nosotros, es expresada en nosotros y es entendida, vivimos con una identidad y vivimos con la identidad que es determinante por la vida de su Espíritu en nosotros. Yo cuando Julieta me contaba, me decía: abuelo, ¿sabés lo que está allá? Y ella lloraba. Y digo: ¿qué te pasa, Juli? No, es que estoy hablando con mi amiga. Y dice: están escuchando bombas. Están cerca y están escuchando bombas. ¿Y qué le estás diciendo? Que se venga. Y ella me está diciendo que se va a quedar. Nuestra identidad es aquello que nos identifica en la vida. Ante el mundo, ante las decisiones, nuestra identidad tiene que ver con la vida y con los recursos que vamos a tener que administrar. Somos administradores de su gracia. No podemos edificar con gente que no está caminando en su gracia, porque de alguna manera siempre te lo va a cobrar. La identidad religiosa tiene que ver con conceptos, tiene que ver con paradigmas. Recibimos una identidad que viene de Dios para que podamos operar bajo esa gracia. Nosotros tenemos 2 identidades, la de nuestro DNI que viene y la que viene por su gracia. Y esta gracia no viene ni por méritos ni viene por contactos, no viene por su gracia. Y va a operar en nosotros. Entonces, ¿con qué identidad estamos reaccionando en nuestros días? ¿Con qué identidad? Porque los seres humanos somos reactivos frente a las situaciones. Simón era un hombre de recuerdos, de juncos, quiere decir, entre otras cosas, variable, inestable. Pero cuando fue Pedro, fue un hombre que tenía la identidad de Dios. Se estableció en algo firme, en algo estable. Por eso nosotros tenemos que ver que la gracia va a trabajar con la apariencia.
Por eso nosotros tenemos que vencer la identidad de nuestra vida, de edificar algo con nuestras manos que reemplace la obra de Dios. Algo que estemos edificando con nuestras manos, que reemplace la obra de Dios, se vuelve altamente irrelevante y no se avanza ni un centímetro en términos, si vamos a hablar de metros. Nos hemos detenido. Por eso en Juan capítulo 1, verso 47 y 48, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, que no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Creo que la higuera representa un sistema antidios, representa que solamente la higuera muchas veces puede tener hojas, pero no tiene frutos. Y representa muchas veces la religiosidad en las personas. Pero antes que te llamara Felipe, yo te vi. Después encontramos a Jesús viéndolo a Zaqueo. ¿Dónde estaba? También estaba en un árbol sicómoro, que también es un tipo de higuera. Zaqueo, Dios no trató con el árbol, sino que trató con la religiosidad. El árbol representaba la religiosidad donde estaba parado Zaqueo. Y Zaqueo, y el Señor le dijo a Zaqueo: no quiero encontrarme en este árbol, quiero encontrarme en tu casa. Quiero llevarte a tu casa. Quiero que el sistema del Espíritu funcione en tu casa. Lo que funciona en tu casa va a funcionar afuera. Por eso cuando Pablo fue a buscar, no fue a cualquier casa, fue a la casa de Timoteo, porque había una abuela, la fe de tu abuela, la fe de tu madre y la fe que estás seguro. Y la fe dice, la fe que habita, no dice la fe de declaraciones, de frases, la fe que te habita es Cristo, lo que habita en tu casa. Lo que habita en tu abuela, lo que habita en tu madre, y nos da la garantía, Pablo dice: estoy seguro que en ti también. La gracia no solamente opera en un ambiente donde podemos expresarlo, sino también en nuestros hogares. Lo que blinda la familia es la gracia de Dios. Yo he escuchado por ahí muchas personas que han dicho esto: y por tanto ir a la iglesia, mi casa se extravió. Es un engaño eso, no es verdad. Todo lo contrario, el Evangelio blinda a nuestra familia. Fuimos aprobados por Dios, se nos confió el Evangelio, no se nos confió y voy a decir una bomba que a lo mejor no le va a gustar. Dios no te confió la familia, lo primero que Dios te confió es el Evangelio. Fuimos aprobados por Dios. No es que yo tengo que guardar mi familia, Dios lo primero que nos confió es su Evangelio. Porque el Evangelio blinda a toda nuestra familia. Si no, pregúntele al apóstol Ugarte, pregúntele al apóstol Ben. Yo tengo 4 hijos, 7 nietos. No blindan. A veces me dicen: no, pero no vayas tanto. No, nosotros estamos en la obra del Señor. Y nuestros hijos nos han dicho: andá, papá, si tenés que ir, andá. Ahora me está llamando mi hijo: andá. Nosotros hemos tenido tan cuidado, no, es que vamos a cuidar la familia, vamos a cuidar el hogar, y se terminó todo perdiendo porque queremos edificar con nuestras herramientas, con nuestras manos y con nuestras opiniones, con nuestra manera de pensar, y hemos dejado la gracia. Y quiero decir, hermano, esto que es fuerte, hemos hecho nula la gracia de Dios. Porque hemos creído que hasta podemos ser más sabios que Dios. Pero yo sé que en esta noche, me quedan 4 minutos, en esta noche Dios está trayendo su gracia sobre tu vida. Yo estoy viendo hogares, familias, casas. Cuando el Señor se paró frente a Zaqueo, le dijo: Zaqueo. ¿Sabe que nadie quería hablar con Zaqueo? Y el Señor se para delante de él y dice: Zaqueo, baja de ahí, quiero ir a tu casa. Yo me pongo en el lugar de Zaqueo. ¿Quién había entrado a la casa de Zaqueo? Nadie. ¿Quién quería entrar a la casa de él? No se sabe. Me hubiera gustado ser hormiga sin que nadie eche ningún insecticida. Para escuchar lo que el Señor habló con Zaqueo, porque no sé lo que habló. Pero la cosa es que Zaqueo salió de ahí transformado. Esta casa se llama Transformado. Yo no sé lo que charló el Señor ahí, pero seguramente que habló algo tan fuerte. Pero me encanta esa expresión: quiero ir a tu casa. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en nuestras casas?
Yo quiero expresar que puedas estos días, cuando te vayas de transformados y cuando te vayas del llamado de todos los santos y el próximo domingo entres en otra palabra. ¿Qué ha trabajado en esta semana en tu casa? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos edificando? ¿Cuánto la gracia está trabajando en nosotros? ¿Cuánto está trabajando en mí? ¿Sabe lo que le voy a decir pido permiso, pero sabe lo que le dijo estos días? Lo voy a decir con mucho respeto y cuidado. Lo que le dijo el profeta Jonathan a Gustavo, al apóstol Gustavo. Podemos prescindir de un predicador, pero no de un padre. Nos puede faltar un predicador el domingo, pero nunca un papá. ¿Sabe qué dijo Moisés? ¿Quién fue los primeros que entraron al arca después de la construcción? Yo lo pensaba esta mañana mientras hablaban los empresarios. ¿Sabe quién entró primero? Su familia. ¿Sabe que muchos hombres, por querer construir su imperio, construir lo de ellos, algo que les dé un nombre, algo que alguien lo conoce, se termina comiendo a la familia? Se perdió los hijos, se perdió la esposa, se perdió el hogar. El diseño es familia. No es una torre de 20 o de 30 pisos. No es una super empresa que va a ganar y que va a vender en Europa y todos lados. Porque ir detrás de eso se termina perdiendo el hijo, se termina perdiendo la familia, entra la droga, entra cualquier cosa. Pero ¿sabe quién entró más allá? Usted sabe la historia, sabe lo que pasó, todo lo que pasó con Noé. Pero ¿sabe quién? Yo siempre miro eso. ¿Quién entró primero? La familia. Entraron sus hijos. Sabemos todo lo que pasó y cómo terminó. Pero ¿quién está entrando en lo que estás edificando? Porque si no está edificando con gracia, será pura imposición. Será toda obra humana. Y cuando nosotros nos atrevemos a edificar con nuestras manos lo que solamente podemos edificar en su gracia, la obra se vuelve totalmente infructuosa. Y no vemos el fruto. ¿Sabe qué? Yo siempre diferencio resultados de fruto. Uno puede tener resultados, pero no hay fruto y expresión de su hijo. Y hoy tenemos iglesias y lugares que solamente crecieron por resultados. Yo una vez estaba con un pastor en Noruega y me dijo así, ¿cómo está la iglesia? Espectacular. Tengo $2 millones en la cuenta. Ese es éxito para gente. De coronas me dijo, porque la iglesia él había levantado, que él la agarró fundida. Ahora tengo 2 millones, se terminó. Yo quiero ser respetuoso del horario. La gracia nos hace entender que fuimos llamados por Dios a vivir una vida que solamente le agrada a Él. Y esa es la motivación que esta gracia nos trae, un llamamiento que es eterno, porque fuimos llamados por Dios, fuimos convocados por Dios para vivir en esta gracia. A Dios nada lo va a inhabilitar, su gracia no ha sido en vano para contigo. Y yo quiero creer eso. Yo quiero creer en estos días que hay una habitación donde el Señor está gobernando. Y quiero, si me permiten...